Todas las miradas están puestas a esta hora en Alaska. La cumbre más esperada del año reúne por primera vez en 6 años a Vladimir Putin y Donald Trump. Un encuentro que podría marcar un antes y un después en la guerra de Ucrania y que muchos ya califican como potencialmente histórico. Una cumbre organizada en muy pocas horas. Líderes europeos llegaron a plantear su posición y a respaldar a Volodymyr Zelensky en medio del proceso que se abrió con el encuentro del presidente Trump en Alaska con Vladimir Putin. En menos de 3 días, el tablero mundial se movió de una forma que nadie esperaba. Trump se reúne con Putin en Alaska, un encuentro histórico con sonrisas incluidas. Y cuando parecía que Trump se inclinaba hacia Moscú, aparece en la Casa Blanca recibiendo a Zelensky y a los más altos dignatarios de Europa. Pero ojo, no estaban ahí porque Europa marque el rumbo, sino porque teme volverse irrelevante en un mundo donde el poder real se decide entre Washington, Moscú y en la sombra, Pekín. Y lo que está en juego no es solamente Ucrania, son las rutas del Ártico, la energía, los recursos y la reconfiguración de la economía global de la próxima década. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Ávila, economista, contador y asesor financiero. Y si quieres saber quién gana, quién pierde y por qué estas 2 reuniones te van a afectar mucho más de lo que tú piensas, quédate conmigo, que veremos esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. La doble agenda. Vamos a los hechos. El 15 de agosto, Donald Trump se reunió con Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, sin acuerdos firmados, pero con un mensaje claro. Ambos hablaron de progreso, aunque nadie explicó de qué. Apenas 3 días después, el 18 de agosto, Washington se convirtió en desfile diplomático. Zelensky llegó a la Casa Blanca acompañado de una fila de líderes europeos. Ahí estaban Emmanuel Macron de Francia, Giorgia Meloni de Italia, el nuevo primer ministro británico Keir Starmer y hasta el presidente de Finlandia Alexander Stubb, que entró casi como invitado sorpresa. El mensaje oficial: mostrar unidad y coordinación hacia Ucrania. En resumen, en Alaska vimos sonrisas entre Trump y Putin, y en Washington vimos abrazos con Zelensky y la alta política europea. 2 fotos muy distintas en apenas 72 horas. Y aquí es donde empieza la pregunta incómoda. ¿A qué está jugando realmente Estados Unidos? Desmenucemos esto un interés a la vez. Putin y su dilema. Para entender lo que Putin quiere, hay que ver más allá de Ucrania. Primero, la guerra le ha servido como oxígeno político. Desde hace más de 2 años, Putin se presenta como el defensor de la patria frente a Occidente, con la narrativa de que está reconstruyendo la grandeza de la vieja Unión Soviética. Esta idea le ha permitido controlar la oposición, justificar la represión y mantenerse firme en el poder. El problema es que esa misma guerra lo ha atado de pies y manos con China. Hoy, Rusia vende la mayor parte de su gas y petróleo con descuentos a Pekín, importando maquinarias y hasta microchips de allí. En los números, Rusia parece un socio, pero en la práctica se está convirtiendo en un proveedor barato de materias primas, una especie de colonia energética china. Y eso, aunque Putin no lo diga en público, no le hace ninguna gracia. ¿Y qué es lo que se le recomendaría a una economía que se ha vuelto bastante dependiente de una potencia? Diversificar. Y allí entra el Ártico. Rusia tiene la flota de rompehielos nucleares más poderosa del planeta. Esta flota es la llave para abrir rutas comerciales por el norte más cortas y baratas hacia Asia, además de dar acceso a enormes reservas de gas y minerales bajo el hielo. Por eso, aunque la reunión de Alaska no terminó con un tratado firmado, muchos analistas creen que lo que se habló no fue únicamente sobre la paz con Ucrania. Y si bien no existe una transcripción pública de lo conversado en esa reunión, se piensa que se habló de negocios, de cómo Moscú y Washington podrían cooperar en el Ártico, equilibrando el peso de China y asegurando nuevas fuentes de ingresos para Rusia. Si esto avanza, Putin conseguiría exactamente lo que necesita: seguir en el poder, reducir su dependencia de Pekín y mostrar que puede negociar de tú a tú con Estados Unidos. Ello a la vez de que se asegura una serie de concesiones territoriales de parte de Ucrania, pudiendo mostrar a la población de Rusia una victoria de relato, en donde todo lo sacrificado los últimos 2 años de guerra ha valido la pena, consolidando así sus conquistas en el terreno y obteniendo un reconocimiento implícito de ellas en cualquier tratado. Ahora vamos a ver qué pasa con el lado europeo. La derrota del tratado. Comencemos con Europa. ¿Qué quiere la Unión Europea de toda esta situación?
Simple, estabilizar el continente, aunque ello suponga condiciones que consagren pérdidas territoriales para Ucrania. Aquí el papel de Europa es contradictorio, porque por un lado se presenta como defensora de los intereses ucranianos, asumiendo compromisos financieros, pero por otro lado carece de la capacidad política para liderar el proceso de paz. Y en esta situación, Ucrania en cambio pretende salvar su soberanía y obtener garantías de que no habrá nuevas invasiones. Estados Unidos juega a garantizar esa seguridad sin comprometer tropas terrestres, y mientras Europa se prepara para un despliegue de paz que la va a exponer a ella y no a las tropas estadounidenses a los peligros de mantener la paz en Ucrania. El resultado, hubo un equilibrio inestable, un acuerdo que suspende la guerra sin resolver sus causas, dejando a Ucrania dependiendo de apoyos externos que le permitan seguir manteniendo su integridad en el largo plazo. De hecho, en la reunión con Trump, los europeos hablaron de que se le meta una especie de garantía similar al artículo 5 de la OTAN. Vaya, que si Rusia decide atacar a Ucrania, automáticamente toda la Unión Europea responderá a salvarle, aunque sin pertenecer a la OTAN ni a la Unión Europea, algo que el propio Trump ha señalado como imposible para Ucrania. Y es esta situación la cual Rusia aprovecha para convertir sus avances militares en capital político, mientras Europa se resigna a pagar la factura de la protección ucraniana y expone a los soldados de la Unión Europea precisamente al despliegue de la paz. Si se dan cuenta, Europa ha sido reducida a ser la que paga, la que financia, la entidad que te da el respaldo militar. Y por supuesto como anfitriona posible de la nueva cumbre que se celebrará para hacer la paz con Ucrania y Rusia, pero no como protagonista. Este desequilibrio confirma la incapacidad de la Unión Europea para convertir su peso económico mundial en influencia estratégica autónoma, limitándose únicamente a obedecer y callar. Y bien, ya vimos el panorama de Rusia y el de la Unión Europea. La siguiente pregunta sería: ¿qué busca Estados Unidos? Como se han dado cuenta para este punto, Trump ha estado haciendo su propia partida, y evidentemente no pensando únicamente en Ucrania, la Unión Europea o Rusia. Para él, la reunión en Alaska fue perfecta. No firmó nada, no comprometió nada, pero sí proyectó una imagen de hombre fuerte capaz de dialogar con todos. De paso, le dio un golpe a la narrativa occidental de que Rusia estaba aislada, porque seamos claros, Putin cruza medio planeta y se sienta en territorio estadounidense con alfombra roja, escolta aérea y sonrisas. El supuesto aislamiento queda hecho añicos. Esto quedó en evidencia cuando a los pocos días recibió en la Casa Blanca a Zelensky y a múltiples miembros de la Unión Europea, quienes venían a ofrecer apoyo moral y a asegurarse de que no existiría un desastre similar al encuentro que ocurrido entre Trump y Zelensky en febrero de este año. Sin embargo, en la práctica, la presencia de Europa en esta clase de reuniones se ha reducido meramente al de ser una escucha. Ni define paz, ni define la guerra, solo valida lo que acuerden otros. El trasfondo político es evidente. Trump pretende consolidar un relato en el que se muestra como el presidente que detuvo la guerra de Ucrania. Y lo hizo sin enviar un solo soldado estadounidense al frente ucraniano. Su estrategia se apoya en tres pilares. El primero es proyectar su diplomacia personal, como decisiva, como el único que es capaz de conseguir lo que los demás no pueden. El segundo es mantener el gasto militar dentro de unos límites que eviten el desgaste interno. Y el tercero es garantizar que la industria armamentística estadounidense siga recibiendo contratos multimillonarios financiados por los europeos. De esta forma, el coste humano se concentra en Ucrania y, en menor medida, en los contingentes europeos que se desplegarán eventualmente como tropas de paz. Mientras el gobierno estadounidense se reserva el papel de garantía aérea y diplomacia. Vaya que los europeos van a estar desplegados en tierra mientras que Estados Unidos se mantiene dando protección aérea. De lograrse esto, que es muy probable que ocurra, Estados Unidos se anotaría una gran victoria, porque conseguiría preservar su papel de potencia dirigente a nivel mundial sin asumir ningún costo de esta situación. Vaya, la paz gratuita para Estados Unidos. Es así que el escenario que se dibuja es un acuerdo de paz condicionado por tres factores principales. El primero es la necesidad de Ucrania de mantener garantías externas que le permitan salvaguardarse a sí mismo y preservar su integridad a largo plazo, compensando así su debilidad militar frente a Rusia. El segundo es la voluntad de Donald Trump, mostrando que la manera en que él hace diplomacia funciona, y de paso ser nominado y ganar el premio Nobel de Paz que tantas ganas tiene de obtener.
Y tercero, el interés de Europa de estabilizar el continente, aunque ello suponga consagrar pérdidas territoriales para Kiev. La paradoja de toda esta situación es que, aunque Trump se reserva papel de garantía de la paz, son los europeos los que financian la seguridad de Ucrania y quienes asumirán la carga de un despliegue militar prolongado en el terreno. Y si bien Estados Unidos, como dije, va a mantener una presión en términos de poder aéreo y diplomático, no piensa comprometerse más allá de eso. Y lo más importante, ¿qué viene después? Una vez que Europa se encuentre bien estabilizado y atado con contratos multimillonarios de compras de armas hacia Estados Unidos, lo que sigue es una estrategia para que China regrese a lo que Washington considera la forma humilde que merece. Para ello, la diplomacia estadounidense ya se ha movido activamente entre Latinoamérica y África, presionando una desvinculación económica con Beijing. Y como por ejemplo pasó con Panamá al no renovar un acuerdo de cooperación que mantenían con China desde la década pasada. Por otra parte, si la reunión que tuvieron Putin y Trump en Alaska se concreta en acuerdos que les permitan una cooperación en el Ártico, ello conllevaría a tratar de monopolizar las rutas comerciales del Ártico, dejando obsoletos canales como el problemático Canal de Suez, que constantemente son asediados por los hutíes o por alguna embarcación que quede encallada ahí. También lo que veríamos es el zanjamiento completo de la disputa que tiene China con Taiwán, ya sea para impedir que China se haga con este territorio o en su defecto relocalizar la planta de producción de chips y semiconductores a tierras estadounidenses. De hecho, ya hay planes de gastar hasta $65 mil millones en la construcción de hasta 6 fábricas. Si esto consigue llevar el pleno de la producción de TSMC lejos de China, poco importaría que Taiwán cayera en manos de este país, pues en teoría ya no quedaría en la práctica nada de interés que Estados Unidos quisiera salvar. ¿Le va a resultar? Personalmente se me hace extraño que China haya permanecido tan silenciosa mientras se daban todas estas reuniones. Lo que sí les puedo decir es que difícilmente permanecerán sentados con los brazos cruzados, mirando cómo Estados Unidos limita su influencia geopolítica, económica y geográfica. Y más importante, en este escenario futuro, Europa no tiene ni voz ni voto. Parece destinada a convertirse en una región geopolíticamente tan relevante como Latinoamérica. Mientras tanto, en la próxima década, veremos el ascenso de los países cuya voz sí vale: Rusia, China, India, seguidos claro del resto de las economías de Asia-Pacífico. Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Cómo crees que terminará la guerra en Ucrania? ¿Qué habrán pactado realmente Trump y Putin en Alaska? ¿Y qué papel jugarán los europeos en el nuevo tablero mundial? ¿Serán más relevantes que Latinoamérica? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, por favor te pido que dejes tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando suba nuevos videos. Eso me ayudaría muchísimo a posicionarme mejor y que mi contenido llegue a muchas más personas. También te recuerdo que los jueves en la noche estoy haciendo la edición en vivo del podcast de Ecos Financieros, en el que junto con mi compañera Mari Carmen Rojas analizamos los hechos a los cuales yo no les puedo dedicar un video particular, pero que son relevantes para que tú entiendas el qué pasó, cómo pasó, qué están planeando los líderes mundiales y sobre todo cómo puede afectarte a ti en el corto y mediano plazo. Si te interesa la información geopolítica hablada desde un punto de vista latinoamericano, dejando completamente de lado el eurocentrismo, te espero allí. Sin más que decir, yo me despido. Soy Álvaro Ávila, economista, contador y asesor financiero, y nos veremos en el siguiente video.